Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo está, Flor? ¿Cómo vamos? Bien, ¿ustedes? Bien, 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 aquí preparando. Esto lo voy a minimizar porque no vaya a ser cuestión que después lo necesite y me lleva me lleva trabajo. Ahí. Estos pelos que los tengo ahí. Hola, Bueno, buenas tardes. hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Zona? Tanto tiempo, Ona, ¿qué pasaba? No, profe, no podía con el horario y estoy viendo las clases por los links que suben a Facebook. Ah, bueno. Véanlas muchas veces, así Facebook me empieza a pagar. Sí, habría que monetizarlo, profe. como para hacerla una sub. Me hacen una youtuber. Claro, no está mal, profe. Suscripciones de todos los institutos. Claro, no, pero los tengo ocultos, solamente ustedes lo pueden ver. Hay un par que los podría poner, que se me ve poquito y los podría poner como públicos para, nada, como... Lo que pasa es que están muy orientados a mí siempre me sale esta cuestión de la didáctica, entonces siempre quedan empañados, no, empañados no. Hola a todas, hola Mica, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, Mica? Estás sin micrófono. Sí, dice Mica, está sin micrófono, no le funciona. Bueno. Eh, y, y por ahí estoy explicando y me sale, bueno, pero esto en la escuela, digo, ay, ya la pifié, porque ya no me sirve para la generalidad, porque me salió lo de la escuela, pero bueno, no importa. Bueno, jóvenes, ¿ingresará alguien más? Ahí la tenemos a Lorena. Ahí tenemos otra Flor. Hola, profe, yo hablé con usted ayer por mail. Ah, muy bien, muy bien. Flor cursó otro año, hace ya más de 2 años, entonces tiene que rendir con la modalidad de ustedes, así que hoy vino a escuchar cómo vamos a empezar a preparar el final. Lo único que en la primera parte vamos a ver sistema reproductor, ¿sí? Vamos a ver un poquitito de sistema reproductor y después ya, listo, ya está. La clase anterior yo la subí. No, profe, creo que no. Buenas tardes. Hola, Yo justo bien. estaba por preguntar eso. Bien, bueno, ahora me tuve así como un Yo iba déjà a vu. preguntar justo eso. Bien, no, Porque entonces, no, justo me fijé en el calendario y digo, qué raro, que no hubo clase, pensaba yo. falta, no, está bien, entonces tengo que subir la anterior y esta, bien. Bueno, jovenzuelas, ¿listas como para comenzar? ¿Sí? Bueno, voy a compartirles pantalla, entonces. Bueno, vamos a ver. Ay, le tendría que haber cambiado el formato, ahora no me di cuenta.
porque está cuadradita, lo tendría que haber puesto extendida. Bueno, no importa. Bien, hoy vamos a ver la reproducción, sexualidad y salud. ¿Por qué? Porque no hice únicamente el sistema reproductor, sino que incluí algunas cuestiones que están interesantes como para que ustedes las tengan en cuenta. Bien, el tema de la sexualidad, ¿sí? Que no tiene que ver, no tiene que estar trabajada en la escuela desde únicamente los órganos sexuales. Si bien en los otros primates, o sea, en todo lo que está relacionado con el género Homo, incluidos los seres humanos, utilizan la genitalidad con fines reproductivos, ¿sí? La sexualidad va mucho más, ¿sí? Es mucho más compleja porque incluye diferentes comportamientos que son comportamientos sexuales y que estos comportamientos sexuales son productos de nuestra historia, de la cultura, de la inteligencia, de las sociedades, ¿sí? Inclusive muchas veces hasta de los mismos gobiernos que con sus leyes irrumpen en nuestra intimidad. Y esto es algo que no ocurre, por supuesto, con los animales. Por lo tanto, las características de la sexualidad humana está atravesada no solamente por cuestiones meramente biológicas, que es lo que pasaría con el resto de los primates, sino que también hay construcciones psicológicas, sociológicas, culturales, ¿sí? Que nos definen luego como hombres y como mujeres. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que sexo no es lo mismo que género. El sexo queda determinado por una cuestión biológica, yo les diría que cromosómica. ¿Sos XX o sos XY? Pero eso no quiere decir que seas varón o que seas mujer. Ustedes verán que aquí estos grandes lentes, ¿no? Que si nos sacamos los lentes nos vemos solamente como hombres y mujeres, casi todos iguales, pero que cuando somos capaces de mirar más allá, vemos que hay diferentes, ¿sí? Diferentes géneros y diferentes maneras de percibirse. Entonces comenzamos a hablar aquí de identidad de género. La identidad de género es una construcción. O sea, que ¿cuándo comienza? Y comienza desde que somos muy pequeños, ¿sí? Comienza desde que somos muy pequeñitos, desde que empezamos a observar nuestros propios cuerpos, comparándolos con el otro, manteniendo algún tipo de aproximación con el otro. Y fíjense, puse esta fotito a propósito, porque son dos varoncitos dándose un beso. Pero esto está absolutamente, absolutamente libre de una cuestión sexual, de lo que sería una sexualidad pensada por un adulto, ¿sí? O sea, simplemente se están dando un beso y es una cuestión afectiva. Y luego comenzamos en esta construcción de identidad de género a luchar con las imposiciones culturales. Entonces vemos que las nenas estamos representadas por el color rosa y tenemos como que ser princesas. Y en lo único que nos tendría que importar es el amor, el peinado, las joyas, los zapatitos y qué sé yo, piripipi, piricucú. Y los varones, que normalmente están representados por el color azul, tienen una función más de guerreros, ¿no? Que no piensan en armas, en camiones, en trabajos de fuerza, en música, en deportes que parecería que como que son deportes de varones y deportes de nenas. Y esto es contra lo que nosotros tenemos que luchar de alguna manera para deconstruir, ¿sí?, lo que nos impone la sociedad y reconstruirnos con la identidad de género con aquella con la que nos percibamos. ¿Y por qué hablo de percepción y no de elección?
Porque yo elijo entre el helado de chocolate y el helado de vainilla. Yo ahí elijo lo que más me gusta. Ahora, cuando hablamos de identidad de género, es una percepción. Entonces, yo puedo tener una determinación cromosómica como mujer, yo soy XX, y una percepción de género de mujer. Pero podría pasar que no tenga una percepción de género que coincida con mi sexo. Entonces ahí comienzan estas luchas internas que no son fáciles de superar, ¿sí? Y que nos van a derivar en vernos de otra manera y construirnos de tal manera que los otros también nos puedan ver, porque todos necesitamos de aceptación. Yo acá puse dos mellicitos, rosa y celeste. Entonces uno inmediatamente pensaría que la rosa es la nena y el celeste es el nene. ¿Y por qué? Si los colores no tienen sexo. Los colores no tienen género tampoco. ¿Por qué tiene que haber juguetes de nena y juguetes de varones? Hay juguetes, hay colores, hay ropa. ¿Está? O sea, ¿por qué una nena no se puede vestir como están vestidos estos nenes? ¿Por qué si le gusta esta camiseta no se la puede poner? Ah, no, porque es ropa de varón. La ropa es ropa, no es ni de varón ni de mujer. ¿Alguien quiere acotar algo? Bueno, yo tengo... Sí, escucho. Sí, hola. Sí, quien quiera hablar, hable. No, Sí. yo lo que había, se me cruzó al momento en el que usted habló del beso entre los dos nenes, que tal vez lo podemos relacionar hasta con el complejo de Edipo que lo vimos en psicología. Y la profesora nos comentaba que es importante saber que somos nosotros como adultos los que sexualizamos todas las actitudes que los niños tienen, cuando en realidad va más allá de eso y en realidad no tiene tanta complejidad como nosotros lo hacemos. Exactamente, es Y una sobre mirada nosotros, adulta. Exacto. claro, como docentes tenemos que entender lo que son las transiciones y las etapas de los niños para poder explicarle después a los padres, que seguramente no lo saben, que es totalmente normal que pase eso y no tiene que ver con nada sexual, que puede o no Exactamente. ser en un futuro O referirse sea, a los eso. niños todos desde que nacemos nosotros tenemos juegos genitales. O sea, los bebés se tocan, y la construcción de nuestra identidad de género y la vivencia de nuestra genitalidad aparece cuando somos bebés, pero está desprovista de esta mirada sexual, o sea, de la sexualidad adulta. Entonces, un par de mamás o de papás que no tienen esta, entre comillas, formación o mirada, o que ahora ya no tanto, pero yo les hablo de, no sé, de mi época, cuando yo era chica, un par de mamás o de papás que viera esto, era reto para los niños. Como si estuviera mal, no está ni bien ni mal, simplemente se están saludando dos amiguitos. ¿Está? O sea, no es una cuestión, esto no implica homosexualidad. Y aunque lo implicara, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces, nosotros como docentes, que vamos a estar implicados en esta construcción de la identidad de género, tenemos que poder acompañar. ¿Está? Acompañar. ¿Y por qué puse esto de los bebés? Porque uno siempre piensa que estas definiciones se dan en la adolescencia. Y la realidad es que no. Comienzan cuando somos niños. La pubertad, que es la etapa anterior a la adolescencia, es cuando comenzamos a observar cambios que son físicos, ¿sí? Y son estos cambios físicos que nos van a llevar al cuerpo adulto. Más o menos los cambios que vamos teniendo varones y mujeres son más o menos los mismos, más allá de algunas cuestiones particulares. En el caso de las mujeres tenemos el desarrollo o el crecimiento de las glándulas mamarias con las que nacemos, no es que las glándulas mamarias aparecen en la pubertad.
Nosotros nacemos con todas las glándulas que vamos a utilizar o a tener o a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Lo que ocurre es que en la etapa de la pubertad comienzan a desarrollarse, o sea, comienzan a adoptar funcionalidad. También comenzamos a tener la maduración de los órganos sexuales. No es que nunca los tuvimos, siempre los tuvimos, nacimos con ellos, los internos inclusive. Lo que pasa es que ahora comienzan a adquirir una funcionalidad reproductiva. En el caso de las mujeres, empezamos a acumular grasa en algunas zonas. Y esto está dado porque nuestro cuerpo se prepara para la procreación. O sea, nosotros tenemos reservorios de grasa porque es importante, ¿sí?, tener un almacenamiento de utilización rápida en el momento de quedar embarazadas, ¿sí? En el caso de los varones, tenemos lo que nosotros más vemos es el vello facial, el cambio de la voz se vuelve más grave, la musculatura comienza a desarrollarse, los órganos sexuales también comienzan a madurar y se desarrollan. En las niñas, en las mujeres, la primera menstruación se llama menarca, y en los varones la primera eyaculación se llama polución, ¿sí? Y todos estos cambios corporales que tienden a la maduración sexual, van acompañados por cambios que son psicosociales y culturales, que van a desembocar en la adolescencia. Y la adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Y es un periodo muy complejo para los chicos, porque son chicos para algunas cosas y grandes para otras. Entonces, no hagas eso que ya sos grande. No, no puedes hacer eso porque todavía sos chico. Entonces, bueno, a ver, decidite. Y ellos lo viven desde ese lugar. Y es un periodo de mucha pérdida, de mucho luto, de mucho duelo. ¿Qué están perdiendo? Están perdiendo el cuerpo del niño o de la niña, ¿sí? Y empiezan a tener un montón de sensaciones que antes no tenían. Y esto los lleva a tener esos comportamientos que uno dice, ay, se comporta como si estuviera enfermo. Sí, hay un libro de Aberasturi que es muy viejo, que se llama El síndrome de la adolescencia normal. O sea, parece que están enfermos, pero es normal que parezcan, porque si no lo parecen, o sea, si se comportaran siempre como nosotros queremos que se comporten como adultos, bien, estamos en problemas. Porque eso no es normal. Lo normal es que tengan estas idas y vueltas, ¿sí? Y esto obviamente lo va a poder explicar mucho mejor una psicóloga que yo. Bien, en la adolescencia, que es un periodo de transición psicológica y social, hay un fondo que, si bien es un fondo psicológico, tiene su manifestación a nivel biológica. Comienza a desarrollarse el lóbulo frontal, y en este lóbulo frontal es donde se alojan las funciones cognitivas de alto nivel. ¿Cuáles son estas funciones cognitivas de alto nivel? Son aquellas que nos permiten planear, que nos ponen freno, o sea que ustedes vieron que los niños cuando son chicos están todo el tiempo moviéndose, es como que no tienen límite. ¿Por qué? Porque no se pueden autorregular. Aquí, en esta etapa, al comenzar a desarrollarse este lóbulo frontal, comienzan estas como autocensuras, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que esto lo expliqué, me causó mucha gracia. Estaba en un tercer año de la escuela secundaria dando clases y estábamos hablando de desarrollo neuroendocrino. Y en la segunda etapa del año vimos todo lo que era sistema neuroendocrino desde lo anatomofuncional
en la ESI, ¿no? O sea, veíamos el tema de la violencia, el tema de justamente esto, el proceso de identificación sexual, los estereotipos de género, bueno, vimos toda la cuestión relacionada con drogas, y había uno de los estudiantes que en un momento estaba, se paraba, iba para un lado, iba para el otro, y yo, bueno, a ver, ahora nos sentamos un ratito y escuchamos, y vamos a tratar de ver cómo hacemos la actividad. Bueno, yo trataba de calmarlo. Y este seguía. En un momento le digo, ay, por favor, sentate, porque ya me sacó de lo... Entonces se para, me mira y me dice, lo que pasa, profe, que todavía no se me terminó de desarrollar el lóbulo. Ay, bueno, no sabía yo si reírme o llorar, pero la realidad era que tenía razón. Todavía no se podía terminar de controlar, estaba con esta cuestión de que el lóbulo frontal estaba en su proceso de desarrollo. Y ese proceso de desarrollo del lóbulo frontal, esto lo van a ver el año que viene con el profesor Glass, implica lo que se llama poda neuronal. O sea, hay mucha muerte de neuronas. El proceso de maduración implica muerte neuronal. Ustedes dirán, ¿cómo que se nos mueren las neuronas? Sí, se mueren las neuronas en pos del desarrollo de otras. ¿Sí? ¿Y qué pasa por la cabeza de un adolescente? Pasa de todo. Pasan cuestionamientos desde lo religioso, desde lo musical, desde qué me gusta, qué no me gusta, si me quedo, si me voy, el tema del amor, la sexualidad, la pareja, todo eso, todo ese cóctel de emociones, de contradicciones, de poner algunas cosas en valor y otras no, de desafiar, forma parte de un desarrollo normal del adolescente. Bien, y ahora vamos a ver el aparato reproductor o sistema reproductor masculino. Bien, como van a ver, el sistema reproductor masculino, o sea, tiene mayoritariamente, ¿sí?, una manifestación externa. ¿Mm? Entonces, los órganos externos estarían dados por el pene y el escroto, o sea, los testículos. Y luego hay, hay órganos internos, como serían los testículos. Los testículos los consideramos internos porque están dentro del escroto, pero en realidad están lo que sería, entre comillas, por fuera del cuerpo. El epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, el conducto eyaculador, la próstata, la uretra y las glándulas bulbo-uretrales. El tema de la uretra es una particularidad de los hombres porque es un conducto común a la vejiga, o sea, al sistema urinario y al sistema reproductor. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que hay mucha irrigación sanguínea, ¿sí? Vemos, estos son los cuerpos cavernosos, hay mucha musculatura, ¿sí? Hay también inervación nerviosa, sobre todo de el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, ambos. Bueno, ahora lo vamos a continuar. Bien, acá lo que vamos a ver es, vemos la vejiga urinaria, el hueso púbico, el pene, el cuerpo cavernoso, que era lo que les había mencionado hoy, el glande, ¿sí? El prepucio. El prepucio es lo que se corta en las circuncisiones. Y la realidad es que si nosotros leemos material de revistas médicas, sobre todo israelíes, lo que vamos a encontrar es que hay una menor incidencia de cáncer en el cuello del útero en las mujeres israelíes o en general en los que profesan la religión judía que en el resto. Y esto es atribuible justamente a este corte. ¿Por qué? Porque por debajo
del prepucio se acumulan, si no se higienizan bien, se acumulan bacterias, ¿sí? Se acumulan gérmenes. Yo me acuerdo que estaba en cuarto año dando clases, y en un momento, bueno, los chicos de cuarto año, ustedes vieron que están con todo el tema de sistema de su sexualidad a flor de piel, ¿no? Entonces, estaban hablando y chusmeteándose, o hablando del sistema reproductor, que nada tenía que ver con lo que estábamos viendo. Entonces, bueno, como yo los escuché y vi que tenían como mucho más interés en eso que en la clase que yo estaba dando, con lo que las actividades que les proponía, le dije, bueno, a ver, vamos a hablar de esto. Y cuando comenzamos a hablar, obviamente yo hice un dibujo muy esquemático del sistema reproductor masculino. Entonces empezaron, ¡ay, mire, cómo sabe dibujar! Le digo, y sí, le digo, yo sé dibujar, le digo, el sistema reproductor masculino, primero, porque soy bióloga, segundo, porque soy mujer y ya soy adulta, y convengamos en que he visto más de uno. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, a los varones, ¿ustedes saben cómo higienizarse? Y ahí no utilicé la palabra pene porque me salí de lo catedrático y les dije, ¿ustedes saben cómo lavarse el pito? Entonces miraron todo y se empezaron a reír. Le digo, no, le digo, se los digo en serio. Entonces me dicen, profe, ¿cómo así? Le digo, bueno, a ver, le digo, ¿cómo hacen? Entonces le digo, a ver en el dibujo. Y claro, a ninguno se le ocurría levantar la piecita y lavar. ¿Por qué? Porque yo no tenía, la mayoría eran católicos, por lo tanto no había circuncisión, a lavar el pliegue que está por debajo del prepucio. Entonces les expliqué por qué. ¡Uy, profe, yo no lo sabía! Yo le digo, bueno, le digo, ahora lo saben. Le digo, y ahora se van a poder higienizar bien. Le digo, todas estas cuestiones, le digo, que ustedes tienen dudas, le digo, no las tienen que hablar entre ustedes. Se las tienen que preguntar. Le digo, a alguien con quien ustedes tengan confianza, con su mamá, con su papá, con un tío, con un profesor. Digo, porque son cuestiones que afectan directamente la salud de ustedes y la salud, obviamente, de sus parejas. Así que más allá de conocer todos estos nombres, dónde están ubicados, las funciones, que eso lo puedes encontrar en cualquier libro, a mí me parece que lo más importante es apuntar a la cuestión de el cuidado del propio cuerpo, el cuidado del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a redundar en el cuidado de la salud. Y nosotros como docentes tenemos que hacer prevención. Sí, Ana, decime. Disculpe, que me hizo acordar lo que está contando, algo Sí. que me pasó a mí hasta el año pasado con 17 años, cuando me fui a hacer mi primer PAU. 14:30. Yo no sabía cómo, lo que eran los masajes mamarios. Cuando la ginecóloga me revisó, yo le pregunté qué estaba haciendo y me miró a la cara y me dijo, ¿no te tocas las tetas cuando te bañás para ver si hay algo? Y me la quedé mirando y le dije que la verdad que no. Y me explicó cómo era y me mostró una foto de las mamas que podían ser indicios de tener algún tipo de cáncer. Exactamente. Irritación o, bueno, un montón, ¿no? Pero decía yo, con 17 años en ningún momento ni de mis padres ni de la escuela salió, y tal vez, capaz que, la verdad es que mis papás son súper abiertos hablando de cualquier tema de sexualidad, pero ni siquiera se nos ocurrió, y hasta que fui a la ginecóloga, si era por mí, tampoco lo seguía haciendo. Bien, y ahora vamos a ver otra cosa que seguramente algunas de ustedes se van a enterar hoy. Bueno, acá tenemos la producción de espermatozoides, que se lleva a cabo, a ver, les muestro. Acá que se ve mejor. La producción de espermatozoides que se lleva a cabo en lo que serían los conductos, o sea, en los conductos del epidídimo es donde se comienzan a almacenar, ¿sí? Y luego llegan, ¿sí? Por este conducto llegan al conducto eyaculador y pasan por lo que serían las vesículas seminales, ¿sí? Y la próstata, que le proveen lo que sería el líquido seminal. Y cuando nosotros hablamos de semen, estamos hablando de
espermatozoides, ¿sí? Los espermatozoides tienen una cola y dentro de esta cabecita hay esto que se ve aquí refringente, es como si fuera un casquete, que es con lo que perforan las membranas del óvulo. Y dentro, ¿qué transporta? Transportan la mitad del material genético de ese varón. La mitad. ¿Y qué más tiene esta célula? Porque todo esto es una célula. Adentro hay mucha mitocondria. ¿Por qué? Porque esta cola tiene que moverse rápidamente para que se puedan desplazar. Y nadan en un líquido que es el líquido seminal. Eso es lo que se llama el conjunto del líquido seminal con los espermatozoides, se llama semen. Bien, vamos a ver el sistema reproductor femenino, que es mayoritaria... Sí, perdón. La vasectomía, que se obstruye el constructo seminal ese. El conducto seminal, exactamente. ¿El conducto seminal? La obstrucción. ¿Eso es lo que se obstruye? Sí, sí, sí. Y es reversible, a diferencia de la mujer, donde el ligado de trompas no siempre es reversible, ¿sí? Bien, en el caso de las mujeres, tenemos mayoritariamente los órganos son internos, ¿sí? Esta es la fotito con la que nosotros más estamos acostumbrados, pero muy rara vez vemos realmente cuáles son los órganos externos, ¿sí? Entonces tenemos el monte de Venus, que tiene muchísimas terminaciones nerviosas, los labios mayores, los labios menores, el himen, ¿sí? El perineo, que es esta separación entre lo que sería la vulva y el ano. Tenemos el ano, la uretra, que es un orificio aparte, y el clítoris. Y el clítoris es todo esto, ¿eh? O sea, uno pensaría que el clítoris es solamente esto, no, el clítoris es todo esto, acompaña, o sea que es mucho más grande. Bien, yo tenía mi tía política que se fue a poner un DIU, ya era grande, mujer grande, ya con hijos, entonces vuelve del ginecólogo, mi mamá la había acompañado, y le había puesto, obviamente, después de haberle puesto el DIU, le había puesto un tampón. Entonces, mi tía estaba así como medio que se movía en la silla. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, lo que pasa es que tengo ganas de ir al baño. Le digo, y anda al baño. No, no puedo. ¿Por qué no puede? Porque el médico me puso un tampón. Y me dijo que el tampón me lo podía sacar recién, no me acuerdo cuánto tiempo lo tenía que tener. Le digo, ¿y cuál es el problema? Y no, que no puedo, porque si estoy tapado. Le digo, pero escuchame una cosa. Le digo, agarré el piolín, le digo, ponerlo por un costado para que no se moje, le digo, y hace pis. Le digo, le digo, la orina sale por otro agujerito. Bueno, no sabía que la uretra era independiente de su vagina. Y hay muchas mujeres adultas, y esto es un tema que nosotros tenemos que hablar con las chicas. O sea, no es un tema menor. Una vez se dice, ay, pero ¿cómo no lo vas a ver? Y no lo tiene por qué saber. Si vos no se lo decís, ¿cómo lo vas a ver? O sea, ¿cuántas chicas realmente exploran con el espejo su sistema genital externo y lo reconocen? No lo hacen, ni siquiera como autoconocimiento. Entonces, bueno, y no está mal. Estas son las cuestiones que por ahí uno tiene que trabajar con naturalidad en la escuela. No está mal, ¿sí? Al contrario, si uno se conoce, se puede cuidar. Está Bien. la sexóloga, la licenciada Cecilia C., que habla mucho de esto. Sí, Cardarelli. Cecilia Cardarelli, sí. Que es profesora del instituto, me parece, ¿no? No, yo digo Cecilia C., la que sacó el libro Sexo ATR, que ahora sacó un libro nuevo, que es sexóloga. Ah, porque Cecilia Cardarelli también es sexóloga y creo que es profesora del instituto. Ella trabaja mucho con ESI. Bien. Acá vemos un corte transversal donde podemos ver a la vejiga que desemboca en la uretra, ¿sí? Aquí vemos el hueso, lo que sería el hueso púbico. Aquí vemos la vagina con su labio mayor, su labio menor, con el clítoris, ¿sí? Acá tenemos el clítoris. Y
lo que sería la vagina, ¿sí? El cuello del útero, lo que es el cervix, y el útero. Y a los costados tenemos, por lo que son las trompas de falopio, no las de Eustaquio, que las de Eustaquio están en la oreja, las trompas de falopio con el ovario. Y hay algo que es importante que sepan, es que las mujeres no producimos óvulos constantemente como los espermatozoides de los varones. Nosotros nacemos con una dotación de óvulos, que es con la que vivimos toda nuestra vida. Cuando esa dotación de óvulos se agota, ya no menstruamos más, ¿sí? O sea, ya no ovulamos más, de hecho. Y como la ovulación está regida por cuestiones hormonales, obviamente tampoco vamos a menstruar. Se puede ovular más de una vez al mes también, ¿no? Sí, es raro, pero se puede. Es raro. Lo normal es que sea un ovario un mes, el otro ovario el otro mes. Hay personas que solamente tienen un ovario y hay mujeres que solamente ovulan de un solo ovario, ¿está? Pero bueno, esto es, en reglas generales es una vez al mes de un ovario por vez. Bien, aquí lo que vemos son las funciones, que es la de producir óvulos. Hay una diferencia entre óvulo y ovocito. Lo que nosotros eliminamos en cada menstruación son ovocitos. ¿Cuándo el ovocito pasa a ser óvulo? Cuando es fecundado por el espermatozoide. El óvulo tiene una vida de horas, nada más, horas. O sea que lo que se pierde en cada menstruación son ovocitos. ¿Por qué? Porque no han llegado a realizar su segunda división meiótica. Bien, entonces, cuando el óvulo es fecundado, y si todo sale bien, se implanta ese óvulo, en realidad lo que se implanta es el embrión. ¿Esto dónde ocurre la fecundación? Ocurre en las trompas de falopio. Acá ocurre la ovulación, la fecundación. Y después va, hasta que llega al útero. Cuando llega al útero, ahí es donde se implanta el embrión. Depende de dónde se implanta. Si el embrión se implanta acá, estamos en problemas. Lo ideal es que se implante en esta zona. ¿Sí? Eso es lo ideal. Bien. Luego, si todo llega a término, estamos en presencia del parto. La vida, la realidad es que es un milagro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se fecunde es muy baja. La realidad es esa. La probabilidad de que ese óvulo fecundado, ese embrión, anide es muy baja. La probabilidad de que se desarrolle normalmente y que no tengas un aborto espontáneo, hay muchísimas mujeres que han estado embarazadas, han abortado espontáneamente sin nunca se han enterado. Esa probabilidad es muy alta. Por lo tanto, la probabilidad de que lleguemos al nacimiento es realmente un milagro. Bien, aquí vemos lo que les estaba comentando, el óvulo, que en realidad acá es ovocito, acá se lleva a cabo la fecundación, y luego comienza a dividirse, tiqui, 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 hasta que llega. ¿Sí? Hay algo que voy a decir. Este es el cuello del útero, ¿sí? El pene no ingresa. Hay mucha gente que cree que el pene ingresa hasta acá adentro. No, 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 el pene llega acá, con suerte, llega a esta altura. ¿Sí? Y luego el resto del recorrido lo hacen los espermatozoides con colaboración de las contracciones vaginales. ¿Sí? Solamente uno de todos estos va a ser el que fecunde al óvulo. ¿Puede pasar que dos fecunden? Sí, pero es rarísimo. ¿Puede pasar? Sí, pasó, pero es raro. Bien. Entonces, cuando hablamos de embarazo, uy, se me fue. Cuando hablamos de embarazo, ay, no sé por qué se me fue eso por ahí. Bueno,
Dice embarazo, no sé por qué se fue. Bien, comenzamos primero con una división, acá ya tenemos embrión. Comenzamos con que las células se dividen en dos, cada una de ellas se divide en dos y tenemos 4, cada una de estos 4 se divide en 2 y ya tenemos 8, se sigue dividiendo, entonces pasamos de, tenemos mórula, blástula y gástrula, ¿sí? Que luego le van a dar origen a los diferentes estadios del embrión, hasta que a las 8 semanas pasa a ser feto. Decimos que al finalizar el primer trimestre ya estamos en presencia de un feto, dejamos de ser embrión. Si yo les muestro esto y les muestro embriones del mismo tiempo de peces, pollos y lagartos, son todos iguales. Increíble. Y si no, fíjense, si no parecemos acá, esto puede ser un pescado. Bien, continuamos. El momento del parto. En el momento del parto, el bebé obviamente se encaja, comienzan las contracciones, ¿sí? Se lleva a cabo la dilatación, se empieza a acomodar y, bueno, nace con ayuda, a veces nace solo, otras veces con ayuda de profesionales.